Dicen que aquello que no se escribe acaba olvidándose, aunque el corazón guarde los mejores recuerdos captados por nuestros ojos. Aquí, en este lugar mágico en el que nos hallamos, cada uno de los presentes guarda un recuerdo especial, hechos de magnitud, hitos históricos y muchos instantes que bien merece la pena recordar han pasado por delante de nosotros en las 6 últimas décadas. 63 años dan para mucho, para vivir momentos maravillosos, de emoción, de tragedia y hasta de apatía. En mucho tiempo, el que ha viajado fugaz ante nosotros, presencia, hasta en este momento ha sido capaz de tomar asiento y abrir la mente. Hablamos de José Luis, él ha sido capaz, precisamente de lo que hablamos, de sentarse, recopilar y crear la historia también de la Plaza de Toros y plasmarla en este libro que hoy presentamos. Señoras, señores, muy buenas noches, estimado Jesús García Lomas, gerente de la Fundación Caja Rural, familia, amigos. José Luis, a ti te dejo para el final en este saludo de protocolo con el fin de darte una vez más la enhorabuena por llegar a este día. Los sueños se cumplen y uno de los más codiciados para ti ya está con nosotros. 6 décadas de tauromaquia en Jaén, historia del coso de la Alameda, es el título de este libro, obra, ya saben ustedes, de don José Luis Marín Begui, el cual hoy es una realidad gracias también al respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén, que ha hecho todo lo posible para que la tauromaquia, la historia de esta ciudad y de su plaza, pueda ser recogida en estas páginas. Antes de ofrecerle toda la información de esta obra, permítanme que hable de José Luis Marín Begui. Les tengo que confesar que, a pesar de ser mi amigo, desconocía algunos de los puntos clave de su trayectoria que a continuación le voy a citar. 23 años dedicándose a la crítica taurina dan para mucho, al igual que 40 años viviendo su pasión como estilo de vida. Marín Begui, abogado en ejercicio y periodista en proceso, se inicia en la crítica taurina a la edad de 16 años en las páginas del ya desaparecido periódico Nuevo Jaén. Desde entonces su firma y presencia no ha dejado de aparecer en infinidad de medios de comunicación, tales como Localia, Bordadero o Ruedo Ibérico. Así se fragua uno de los proyectos profesionales más importantes para él, Jaén Taurino. Lo que empezó siendo un blog acabó convirtiéndose en página web y hasta programas de radio o televisión en COPE, Onda Jaén y 7 Televisión Jaén. En la televisión de todos los jienenses pueden verlo ahora cada miércoles, al igual que leerlo en las páginas de Viva Jaén, medio que se ha convertido en referencia del mundo del toro gracias a él. José Luis Marín ha pregonado las ferias taurinas de San Miguel de Úbeda, Villanueva del Arzobispo o Linares, así como de las fiestas del barrio del Pilar de Arrabalejo y el de la Cofradía de los Estudiantes de Jaén junto a su tuna universitaria. Amigo, disculpa que no mencione todo lo que recoge tu currículum, pero sí es cierto que en este libro podrás recoger más de esa historia. También ha recogido premios importantes como al nivel de literatura a nivel nacional y ya le digo, y estamos seguros que así será y ojalá que sea, que pronto alguno más caerá. En 2015 vio la luz su primer libro que lleva por título Recorriendo el Campo Bravo de Jaén. Hoy, 14 de noviembre de 2024, vuelves a hacer historia, la misma que también recoge en tu nuevo libro, aquel que nos va a permitir adentrarnos en la historia de nuestra plaza, aquella que nos vio crecer, aquella que nos permitió ver nuestros primeros festejos de la mano de nuestro abuelo y padre, y hasta en la que has tenido la oportunidad de dar hasta muletazos a una becerra. Este libro hace justicia contigo y tu trabajo. Esta obra nos permitirá descubrir aquellos momentos que, en mi caso, solo pude saber gracias a aquellos que me acercaron a este bonito mundo de la tauromaquia. Y ustedes, que sí tuvieron la oportunidad de presenciarlo, ahora podrán viajar en el tiempo a lo largo de 6 décadas de tauromaquia en Jaén. Disfruten de este libro.
de hablar contigo. Toma la palabra Jesús García Loma, gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero por supuesto agradecer a José Luis que haya contado con la Fundación de la Caja Rural de Jaén para que juntos hayamos podido formar este libro, ¿no? Un libro que viene durante tiempo, es decir, que no es una cosa de hace unos días, sino que él ha estado trabajando, que se ha estado revisando, que se ha estado ampliando, que se ha estado mejorando y que, bueno, que hoy pues ya ve la luz. Mi más sincera enhorabuena por esta labor de investigación para dar algunas de las vivencias más destacadas de esta plaza de toros. Somos conscientes del trabajo de investigación que ha llevado a cabo durante estos años y del esfuerzo que ha supuesto hacer que este libro sea hoy una realidad. Enhorabuena. Quiero también dar las gracias, por supuesto, a la Plaza de Toros de Jaén por acogernos en esta presentación sobre esta publicación, que creo que refleja fielmente 6 décadas de un edificio que, más allá de su relación con el mundo de los toros, también es historia de la ciudad de Jaén. En nuestro compromiso con la cultura, la difusión literaria, es uno también de nuestros principales objetivos, ¿no? Desde la Fundación queremos apoyar a autores jiennenses con la misión de plasmar en sus publicaciones parte de nuestra historia tanto de Jaén como de la provincia. Esta es también una forma de transformar el territorio a través de la cultura y sobre todo legando una colección literaria a las generaciones actuales y futuras, en la que conocer la memoria colectiva de la provincia. La historia de España está íntimamente relacionada con la historia de la tauromaquia, como bien decía José Ortega y Gasset y como se recoge en el prólogo de este libro. Así es también en el caso de la ciudad de Jaén. A través de estas páginas, de esta publicación, además de los festejos taurinos, de los toreros que han pasado por el albero de su plaza, podemos descubrir historias de las personas, a veces anónimas, y que han trabajado en este coso de la Alameda. Darles voz es también una manera de ensalzar su papel para la Plaza de Toros de Jaén haya podido alcanzar en estos 60 años de historia. A lo largo de sus páginas tenemos también la oportunidad de recorrer una serie de anécdotas, algunas de ellas seguro que desconocidas para muchos de los que estamos hoy aquí. Así que nada, enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, José, ya lo tenemos por aquí, ya es una realidad. Proyecto de mucho tiempo, de trabajo, de documentación, del que vamos a hablar a continuación. Y yo lo decía así, la presentación ya también forma parte de la historia de la Plaza de Toros de Jaén. Muchas gracias, Tomás. Muy buenas noches a todos. Para mí es muy emocionante este momento porque estoy cumpliendo un sueño y quiero dar las gracias a todas las personas que hoy, en una tarde-noche en la que Jaén está llena de actos, de momentos, de citas y de compromisos, todos los que estáis aquí estáis acompañándome y estáis también acompañando a la Fundación de la Caja Rural y no nos olvidemos, a la fiesta de los toros. Muchas gracias a la propiedad de la Plaza de Toros por cedernos hoy, abrirnos sus puertas para contar esta historia, que es historia de Jaén. Quiero dar las gracias a su Consejo de Administración y su Junta Directiva y especialmente, a ver si oye, especialmente a Juanito que está por aquí en representación de su padre y agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Fundación de la Caja Rural por esa apuesta firme, sin prejuicio, por este tema que, como decimos, que forma parte de la historia de Jaén. Mi agradecimiento más sincero de verdad, Luis Jesús, porque como decía al principio, hoy se está cumpliendo un sueño y a mí este libro, lo tengo que decir, me ha quitado muchas veces el sueño por las noches. Hace 2 años esta Plaza de Toros cumplía el 60 aniversario y yo escribí este libro pensando en esa fecha, en llegar a esa fecha a conmemorar ese aniversario, que a lo mejor no es tan relevante, no es tan redondo como puede ser un 50 aniversario o un centenario, pero era una fecha que yo pensaba que a lo mejor, bueno, pues cuadraba. Y este libro que nace de años atrás, de recopilar documentación, de buscar datos, de cotejar todos esos datos que yo tenía documentados, pues fue pasando el tiempo, llegó, se le dio forma a este libro, se presentó al Premio de Investigación Histórica del Ayuntamiento y por circunstancias, en principio parecía que se había ganado y luego me dijeron que no. Cuento esto porque esta es una realidad de por qué este libro se presenta hoy, ahora, con 2 años de retraso, pero afortunadamente, porque gracias a la Fundación de la Caja Rural se ha hecho posible. La Plaza de Toros de Jaén y Jaén
era la única ciudad de Andalucía, la única capital de Andalucía que no contaba con un libro que contase la historia de su plaza de toros. Todas las capitales de provincia, a excepción de Cádiz, tenían un libro que contaba su historia, que repasaba su historia, e incluso Cádiz, que actualmente es la única ciudad andaluza que no tiene plaza, también tiene libros que documentan su rica y antigua historia taurina. Pero en Jaén no. Y en Jaén, como digo, hace tiempo me di cuenta que la historia de esta plaza había que rescatarla, ordenarla y contarla, porque es el escenario donde se ha vivido la fiesta de los toros en mitad del siglo XX en adelante y del XXI, pero sobre todo porque ha sido una plaza de toros, y lo seguirá siendo, que ha marcado algunos hitos en la historia de la tauromaquia, no solo jienense, sino también a nivel global y mundial. Es un edificio también polivalente que nos ha deparado muchas alegrías a los jienenses y muchos momentos para el recuerdo, y también es el escenario donde muchos jienenses, algunos de los cuales se encuentran esta noche aquí, cumplieron su sueño de vestir de luces. Todo eso y mucho más es lo que recoge las páginas de este libro, que son 6 décadas, realmente 62 años de historia, los que, bueno, 63, perdón, los que se recogen, porque cumple hasta la temporada del 2023, el año pasado, incorporando la última alternativa que se ha producido en la Plaza de Toros de Jaén y la última despedida de los ruedos, que esa es otra de las singularidades que también cuenta esta plaza. Ha sido el escenario donde muchos toreros han puesto el fin a sus carreras. José Luis, hablamos, bueno, aprovechamos también para dar buenas noches, si te actividad de la Plaza de Toros. Buenas noches, Francisco. Decíamos, son 400, si no me equivoco, 445 festejos los que se recogen en tu libro, pero se cuentan de una forma diferente, porque siempre has intentado buscar las pequeñas historias, la anécdota de la historia al margen de la propia historia, de los propios festejos. Yo creo que es lo que resalta y lo que hace este libro más atractivo, si cabe. En el sentido de que, por ejemplo, yo con 25 años de edad he tenido la mala fortuna de no poder ver la época dorada, por ejemplo, de la Plaza de Toros de Jaén. Y yo he tenido que afrontar, por ejemplo, años más complejos en cuanto a ferias, aunque ahora se esté remontando. Y yo creo que aquí esto nos va a invitar a recordar nuestra historia, a recordar de dónde venimos y a seguir creciendo. Y como decía la presentación, también muchos de los que están aquí presentes pues, han tenido la oportunidad de vivir esos momentos tan especiales y que seguramente se van a emocionar al leerlo, al verlo aquí plasmado en esta obra. Sí, son 445 festejos además, exactos, porque lo he contado evidentemente, pero no es el 100% de los festejos que se han celebrado en la plaza, porque hay algunos festejos, sobre todo los de promoción, los llamados de salto a la fama, los de los noveles, que algunos no constan carteles o no aparecen incluso reflejados en la prensa. Y también hay algunos festejos que no eran profesionales, eran festejos de aficionados, las llamadas becerradas gremiales, de los que tampoco hay constancia en la prensa. Pero aún así, 445 festejos es casi el 95% de lo que esta plaza ha acogido. Muchos de esos carteles están aquí, en estas paredes, son los carteles de las ferias de los años 60, 70, también hay de los 80, carteles que llevan los nombres de los toreros de la provincia que tanto nos ilusionaron, ilusionaron a quien pudieron verlos, como Carnicerito Úbeda, Pablo Molinares, Vicente Perucha, pero también las grandes figuras del toreo que pasaron por esta plaza de toros. Como tú bien dices, al margen de esa recopilación estadística, que es uno de los mayores valores que tiene el libro, también se desentrañan algunos momentos muy importantes de lo que vivimos. Estoy viendo ahora mismo la cabeza de este toro, el toro con el que Antoniete cuajó aquella faena inolvidable en un palmo de terreno. Este toro que, como comprenderán, le faltan 2 orejas porque fue una faena impresionante. Y ese es uno precisamente de los momentos que se destacan en ese libro y, como tú decías, se cuentan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Antoniete ha sido el torero que con mayor edad ha cortado 2 orejas y ha salido a hombro en la Plaza de Toros de Jaén. Ahí está un dato, un comentario que los nuevos aficionados, los jóvenes aficionados deben conocer, y lo deben conocer de esa manera. Al igual, por ejemplo, que cuento, a ver, ¿se me oye? Ahora sí. Cuento también en este libro
quién fue el torero que se presentó con mayor veteranía en la Plaza de Toros de Jaén con mayor edad. Y fue Rafael de Paula. Solamente actuó en una ocasión en Jaén, con más de 60 años, con resultado de gran bronca en el primero y gran bronca en el segundo. Entonces, son esas pequeñas historias que se desentrañan y se cuentan de otra manera en este libro. Por no hablar de otros festejos que permanecen en la memoria de los aficionados, como la famosa corrida de los Guardiola, en la que el Barro a Juan Carlos García y a Dávila Miura le llevaba por encima de las rodillas, la famosa corrida del siglo, de la que se habla con mucha intensidad, como se dedica un apartado muy extenso, o algo que creo que también marca la historia de esta Plaza de Toros, como es la corrida concurso de ganadería de la Diputación Provincial, por ese carácter puramente jienense, netamente jienense, que tuvo. Esa ha sido una de las historias más apasionantes para mí al conocerla y al descubrirla y trasladarla a las páginas de este libro. Por ejemplo, está ahí mencionando días en los que yo no tuve la oportunidad de estar presente, pero que ahora gracias a este libro pues sí podemos viajar en el tiempo. Me consta que el proceso de documentación, de elaboración de este libro ha sido muy complejo, porque aquí tú, por ejemplo, hacía ilusión a estos carteles, muchos de ellos están recogidos aquí. ¿Cómo se consigue eso? Porque la gente se preguntará, ¿en casa tienes José Luis todos los carteles? Se consigue subiéndote a una silla aquí y con el móvil haciéndole fotos uno a uno a todos los carteles, por ponerte un ejemplo. Pero también, gracias a que está digitalizada la hemeroteca del Ruedo, todos los carteles de los años 60, 70, sí, los 60 y los 70 están ahí. Los carteles que se celebraron, porque vuelvo a decir que hay carteles que no aparecen en la prensa. También la hemeroteca del diario Ideal, afortunadamente, está digitalizada. Y luego hay una cosa que también la gran suerte que yo he tenido. De los 62 años que tiene la plaza, bueno, 63, he sido testigo directo de al menos 37 años. De hecho, hay una foto con la que cierro el libro en la que se me ve pequeñito en el tejido. De esos 37 años llevo firmando las crónicas, como bien has comentado al principio, 23. Eso hace que tenga un archivo muy grande. Y además la suerte de, en el momento en el que nace Jaén Taurino, esos festejos menores, la novillada de promoción, las becerradas, e incluso los concursos de recortadores, que también vienen reflejados aquí en este libro, pues ahí aparecen. ¿Por qué digo esto? Pues lo que comentaba antes. Antiguamente, a lo mejor, no se le daba importancia a esos festejos de los que querían ser toreros y tenían esas novilladas de oportunidad, becerradas de oportunidad, que permitieron a algunos jienenses vestirse de luces al menos una vez en su vida. Y en este sentido, quiero tener un recuerdo muy especial a una persona que yo no conocí, pero que fue fundamental para esta Plaza de Toros, un azulejo ahí lo recuerda, como fue Rafael Alcalá de las Peñas, corresponsal de la revista El Ruedo y redactor del diario Jaén y crítico taurino del diario Jaén. Él inició una campaña muy fuerte para reivindicar que Jaén necesitaba una plaza de toros, porque también es algo que se cuenta en este libro, la necesidad de dotar a la ciudad de Jaén de un nuevo recinto que estuviera acorde del crecimiento social, económico y urbanístico que iba la ciudad desarrollando. La anterior plaza empezó a sufrir de carencia, de eficiencia, y luego aparte se estaba quedando pequeño para una población que estaba creciendo. ¿Qué ocurre? Se detecta ese problema y se inicia una campaña para que Jaén tuviera esa plaza. Finalmente se logró. Y Rafael Alcalá realizó una labor fundamental, tanto en el diario Jaén como en el Ruedo, reclamando eso. En el libro, y aquí en este salón, está la crónica de la inauguración de la Plaza de Toros en 1962, en una imagen que me parece preciosa, que es partir plaza con el escudo de la ciudad de Jaén presidiendo el ruedo. Una imagen icónica que tengo que comentarlo. Al principio iba a ser la portada del libro, pero por una cuestión de autoría no ha podido ser. Y gracias a que Juan de Dios Gómez ha conseguido colorear esa foto, tenemos un documento inédito que dentro de poco pertenecerá a este salón de actos, porque se lo vamos a regalar a la propiedad, para tener esa imagen que muchos de los que están aquí presentes pudieron vivir en esa inauguración del 18 de octubre de 1962, pero que los jienenses que hemos venido después hemos conocido a través de la foto en blanco y negro. Pues como te digo, todo el legado
de Rafael Alcaraz que yo he podido conocer y disfrutar, quiero hoy destacarlo y, como te decía antes, un azulejo recuerda ahí el papel fundamental que este crítico taurino tuvo aquí en Jaén y sobre todo en pro de esta plaza de toros. José Luis, al margen del proceso de documentación, que entiendo que va a ser un regalo para todos los jiennenses, también ha sido para ti, porque me consta que tu sabiduría en cuanto al mundo del toro, la tauromaquia aquí en la provincia de Jaén y más allá es inmenso, pero estoy seguro que algo has podido descubrir a través de ese proceso de investigación, sin descubrir grandes detalles, para que después todos los asistentes pues tengan la opción de adquirir este libro y documentarse y empaparse de todo aquello que escribe. ¿Con qué te quedas? ¿Algo que desconociera? Porque, por ejemplo, hace también, aunque me consta que ya lo sabía, pero por ejemplo también a través de este libro la gente podría saber que algo que está muy reciente, Escribano, no se presentaba este año en Jaén, por ejemplo, sino que ya tuvo una primera aparición en el Coso del Alamero. Sí, y además es curioso, si este libro hubiera salido hace 2 años como estaba previsto, eso se hubiera contado en el libro antes de que Escribano escribiera la biografía que acaba de presentar. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo he descubierto que para mí ha sido también muy bonito muchos toreros de los que no tenía conocimiento, muchas ganaderías que ya no existen, pero también ver que aquí se daban toros un domingo de resurrección, en el Corpus, a quien estaba bien se le repetía. Me ha sorprendido mucho que en el año 1963 se dieron hasta 15 festejos aquí, en nuestra plaza. Y además, habla eso mucho del auge cuando Jaén tiene un torero. Festejos protagonizados por Juan Tirado y por Florentino Luque, los toreros de la tierra. Pero también he descubierto cosas que a veces nos contaban y a la hora de documentarme es cuando empiezas a encontrar los datos, ¿no? Hace unos años, cuando la empresa Reina Taurino hizo el desencajonamiento de los toros, el desembarque en la plaza, eso era algo que no habíamos vivido las generaciones actuales. Y mi padre me comentaba que se acordaba de haberlo vivido. Efectivamente eso se hizo en los años 70. Hace poco, cuando el 18 de octubre se vivió aquí una cita que yo creo que ha sido histórica, como celebrar el Día de San Lucas con un festejo popular y la afición tomando el ruedo de la Plaza de Toros de Jaén, inundándose de gente queriendo ponerse delante, parecía que era algo inédito. Y resulta que eso se había hecho anteriormente también a finales de los 70 y en los 80. Son 2 ejemplos que te demuestran que la historia está ahí, que si nos acercamos y la conocemos, nos encontraremos grandes sorpresas. Algo que resalto también, lo que yo he dado a llamar la historia taurina del Real Jaén. Es impresionante cómo antiguamente se han llegado a celebrar hasta 5 festejos en los que el Real Jaén ha sido organizador, ha sido el destinatario de un festejo benéfico. La historia del capote de Paseo del Real Jaén que vemos siempre con el club, aquí está contada, ese capote que recuperó Alfonso Morales hace 2 años en una novillada sin caballo, o incluso, aunque aquí en el libro pues, se le menciona, una historia que viene de antes. Ya en la época de la Olímpica Jienense se celebraron festejos taurinos con esa vinculación hacia el equipo de la tierra, toreando incluso los propios futbolistas. Hay un dato que ha pasado desconocido en la ciudad durante mucho tiempo, y es las 3 películas en las que sale la Plaza de Toros de Jaén. Muchos aficionados saben que la película Aprendiendo a morir del Cordobés se rodó escenas taurinas en esta Plaza de Toros, pero desconocen, por ejemplo, que en la Plaza de Toros de Jaén salen varias escenas en la película El momento de la verdad de Miguelín, o incluso el documental dedicado al Fandi hace unos años, donde algunas de las personas que estamos por aquí aparecemos precisamente en ese documental. Han sido muchas sorpresas y ya te digo, ha sido apasionante descubrir también la propia historia de nuestra ciudad a través de los toros. Por ejemplo, premios concedidos por el ayuntamiento, que en determinados momentos se han dado, aficionados que fueron fundamentales en esta Plaza de Toros, que también dedicamos un capítulo a los personajes de la fiesta de los toros. Han sido muchas cosas, en definitiva, Tomás. Y luego, en la parte del anecdotario, que viene en el final del libro, tú me hablabas de Escribano. Pues yo podía comentarte de algo que a mucha gente le llamará la atención, como fue lo que yo llamo la novillada del apagón. Aquí se celebró una novillada en el año
97 en la que en el cuarto novillo se fue la luz de la Plaza de Toros porque había un concierto en el auditorio de Carlos Cano y María Dolores Pradera con el grupo Tiahuanaco, y en el cuarto novillo empezó el concierto, se fue la luz de la plaza totalmente oscura y se tuvo que apagar se tuvo que suspender el festejo. Eso forma parte de ese anecdotario, de esas historias que hemos rescatado. Este libro que viene a ocupar un vacío presente en nuestra tierra, y hay que decir que Jaén tenía ese vacío, ese hueco. Era la única capital de provincia de Andalucía que no tenía el libro en su plaza de toros. Una plaza de toros peculiar, como decía al comienzo, 60 años de historia dan para mucho, 60 años dan para ver cómo la plaza tuvo en un momento cubierta, después dejó de tenerla, ver cómo incluso la atención a medios, como decía, celebraron aquí los jienenses el gol de Iniesta. Hemos visto también imágenes de nuestras cofradías incluso en el robo de la plaza de toros, y muchas más cosas que nos puedes contar y que cuentas de hecho aquí. Yo destacaba la singularidad de la Plaza de Toros de Jaén por ser la primera Plaza de Toros cubierta que hubo en Andalucía, con la ilusión que a la afición de Jaén nos hizo eso en su momento, y que fue también, por qué no decirlo, una obra de vanguardia en la ciudad. Ocurrió aquí en la Plaza de Toros, también en el auditorio. Hoy no disfrutamos de esa garantía, pero en su momento sí es verdad que fue algo que la afición de Jaén acogió con muchísima ilusión. Aquí hay muchas fotos que recuerdan ese momento, los tentaderos nocturnos que se celebraban, que están ahí las fotografías, y eso actualmente las nuevas generaciones, cuando van a la Plaza de Toros y ven que en las vigas hay un soporte con un círculo, desconocen que eso forma parte de la estructura de aquellas vigas que sostenían las lonas de la plaza. También otra de las singularidades que tiene la Plaza de Toros de Jaén, y de la cual yo creo que podemos sentirnos orgullosos los jienenses, es que a diferencia de otras plazas como puede ser Almería, Córdoba, Huelva, la Plaza de Toros de Jaén sí tiene una cierta temporada. La Plaza de Toros de Jaén, antiguamente, en estos últimos años hemos tenido la suerte, y ojalá pudiera volver, de vivir ese emblemático Festival del Cáncer, del que aquí se conservan muchos carteles y que permanecen en la memoria de los jienenses. Durante muchos años iniciamos los jienenses la temporada en febrero, luego teníamos un festejo para Semana Santa, después la Virgen de la Capilla, y en los años más importantes de actividad, una gran feria. Han sido años donde en Jaén se han llegado a celebrar 10, 11 o como un año llegó a pasar 17 festejos taurinos. Eso no pasaba en Almería, no pasaba en Huelva, no pasaba tampoco en Córdoba, y es algo que Jaén siempre ha tenido. Y además también se remarca ese carácter que tenemos de nuestra feria, la que pone el fin a la temporada taurina europea, no solo española, que nos hace ver aquí los toros, a lo mejor en octubre, calándonos hasta los huesos y con muchísimo frío y con bufandas, que eso lo hemos llegado a ver, o pasando muchísimo calor en la feria de octubre, o en el mes de junio, como hemos llegado a vivir hace unos años con lo de José Tomás, achicharrando. Y ahí hay una anécdota que es tuya precisamente. Él vio la corrida, él tiene el abono en donde están los toriles, y vio la corrida del día de José Tomás, la celebración de José Tomás, con una familia de Teruel a su lado. Cuando a Tomás le preguntaron, que estábamos en alerta roja y a 47 grados, que si ese calor era normal aquí en Jaén, pues Tomás dijo que sí, que es lo normal, que incluso está fresquito. Y esa familia de Teruel se pusieron colorados como unos cangrejos. Ellos y todos los que estuvimos por allí en el 32 José Luis, para ir terminando, como decimos... Que por cierto, perdona un segundo. En el libro, perdona Tomás, cuento también, o hago mención a la corrida de José Tomás, porque sinceramente yo ya no esperaba ver a José Tomás aquí en Jaén. Tuve la suerte de verlo en el festival que hubo aquí en 1995, pero era algo que yo creo que muchos aficionados ya dábamos por imposible. Y era necesario contar cómo se vivió esa corrida, cómo se fraguó y lo que supuso para Jaén, por lo que económicamente consiguió, y lo que no había conseguido la San Antón, casi lo más potente que tenemos en Jaén, o algo por el estilo, lo consiguió una corrida de toros, lo consiguió una tarde de toros, lo consiguió un festejo taurino y un torero. Eso se cuenta en el libro y también es muy, muy interesante, porque hoy no está aquí López Morales, que prologa el libro, porque está convaleciente de una operación. López, que era el presidente de la corrida, cuando fue a entrar por el patio de caballos ni le dejaban pasar.
Imagínate hasta qué punto esa corrida tuvo tanta trascendencia y tanto impacto. Decía que son 40 años de vida y 23 más de... No hay que decir nada tampoco. Aquí lo van a encontrar igualmente. Y más de la mitad viendo toros, escribiendo de toros, toreando también, aunque menos seguramente de lo que te gustaría, en relación un poco a tu faceta como crítico taurino, como periodista. También es un homenaje a la prensa taurina. No vive, hay que decirlo, por desgracia, su mejor momento a día de hoy. Y yo creo que también sería una buena oportunidad que en este libro pues también se recogiese como se recoge, para saber de dónde venimos y saber que tenemos mucho margen de crecimiento y hay que sentirse orgullosos de nuestras raíces, de la historia, y es que realmente está aquí. Son 60 años, pero aquí detrás hay más de 60. Por ejemplo, hablamos también de una plaza antigua en este mismo espacio, de la que también se habla aquí esto. Sí, porque es fundamental que los nuevos aficionados y los jienenses, porque es historia de Jaén, sepan que aquí hubo anteriormente otra plaza que estuvo en pie 111 años. Si sumamos los 111 años de esa plaza antigua y los de la actual, nos damos cuenta de la larga tradición taurina que tiene esta ciudad y el arraigo de la tauromaquia en esta ciudad, que se remonta a los tiempos del condestable Iranzo. Ya en los tiempos del condestable se toreaban y se soltaban toros por las calles. Eso es algo que también he querido rescatar, porque en la Plaza de Toros de Jaén también pasaron cosas muy importantes en la antigua. Aquí, en Jaén, se concedió el primer rabo de la historia del toreo, y es una pena que nada nos lo recuerde, nada lo refleje en nuestros callejeros, en nuestros parques, nada recuerde que, al igual que los reyes católicos estuvieron con Cristóbal Colón reunidos en la calle Cerón, en esta plaza se concedió el primer rabo, en esta ciudad se concedió el primer rabo de la historia. Aquí toreó a pie Conchita Cintrón y fue detenida. Eso lo cuenta ella en su memoria. Aquí pasaron, bueno, en la anterior plaza, como tú bien sabes, hubo 3 fallecimientos, que uno de ellos hemos conseguido, digo conseguido, porque a través de un reportaje que hicimos en 7 Televisión, hemos de alguna manera despertado el interés por esa historia, y la Cofradía de la Expiración ha recuperado una tradición que existía de poner una vela a los pies del Cristo de la Expiración cada tarde de torre en homenaje a los toreros. En esa plaza pasaron muchas cosas, y es necesario contar esa historia de dónde venimos. Al igual que también es importante saber y conocer que no solo ha habido actividad taurina en la Plaza de Toros de Jaén durante el siglo XX, la ha habido en el barrio de la Magdalena, la ha habido en el barrio de Santa Isabel. ¿Quién no se acuerda de la famosa placita de los caballos, de la hacienda de los caballos? Aquí en Jaén se ha celebrado durante 4 años la Feria del Toro y el Caballo en Ifeja. Ha habido más actividad taurina que también es importante que se conozca. Y hablabas tú antes de la crítica taurina. Ha sido muy bonito, lo decía antes, leer las crónicas de Rafael Alcalá, pero también de Capotazos, que fue el primer crítico que hubo en Diario Jaén. Las crónicas de Alfredo Margarito, las crónicas de Ángel del Arco, que es muy bonito que la calle que hay aquí detrás, la que da acceso al Club de Campo, lleve su nombre. Las crónicas de Ignacio Quesada, las crónicas de muchos que han escrito toros en los periódicos de Jaén, en las revistas, pero también en quienes han hecho y hacen y siguen haciendo información taurina en Jaén, como Marisa Fernández, Diario Jaén, o Javier Talejo, que se encuentra aquí, rompiendo una lanza a favor también de quien mantiene la información taurina en la radio. Era justo acordarnos de los compañeros que dedican mucho tiempo a que se hable de toros, se escriba de toros, se vea de toros. Compañeros, por ejemplo, como el famoso Eduardo Montes, cámara de Canal Sur de Toros para Todos, jienense, una persona fundamental dentro del panorama audiovisual taurino. Entonces, he querido hacer justicia contra todos, a favor de todos esos compañeros que de más profesional o menos profesional nos hemos dedicado desde que esta plaza se construyó a informar de toros y precisamente a contar que esos toreros modestos que ha habido en esta ciudad, esos jienenses que a lo mejor un día vistieron de luces, hicieron el pasillo en esta plaza, que estuvieron mejor o peor, pero hicieron el pasillo, cumplieron un sueño, luego quedó su recuerdo, la reseña
de una crónica de un periódico, o por lo menos alguien dio cuenta de aquel momento. Sori, ya para cerrar, ahora sí, déjame que hable un poquito de ti. Bueno, voy a hablar, en realidad voy a hablar solo de ti, tú mismamente. Como veo ya por aquí muchos libros comprados, te voy a pedir que se marchen a la página 235 y a la página 236. Recta final de este libro, dos fotografías que para ti sé que significan mucho. Háblanos de esas. Pues fíjate, lo importante de aquel momento, ahora ya con el momento del mundo gasta un instante y puede permanecer, pero lo importante de ese momento de ir a los toros con mi padre, no sé si con mi abuelo, pero desde luego con mi padre, y hacerme una foto sentado en el tendido de la Plaza de Toros de Jaén. Intuyo que en el año 87 o 88, posiblemente viendo al bombero torero, y si no fue viendo al bombero torero, fue viendo espectáculos. Eso lo tengo muy claro. Porque si me preguntan por un torero, primero espectáculo y luego Enrique Ponce. Cuando yo tenía 4 años, y todos los niños de los maristas pequeñitos soñaban con ser butragueños o Perico Delgado, yo era espectáculo. Y yo con mi babi del colegio toreaba a los compañeros. Y mis abuelos que vivían en la calle Baeza, un día de feria de San Lucas, me llevaron mis padres de casa de mi abuelo al Condestable, y a mí salió del ascensor Espartaco, me cogió en hombro con un traje lila y oro, y tocar la taleguilla y las hombreras de un torero, ese torero al que tanto admiraba, es algo que se te queda para siempre. Toreo esa tarde con Joselito y con Roberto Domingo. Posiblemente fuera esa tarde, y si no, como te digo, la del bombero. Esa foto para mí tiene muchísimo valor, al igual que hay otra en mi casa, donde salgo muy chiquitito con un capote en la Plaza de los Caballos. Porque luego, cuando de toda la vida de Dios me han dicho a mí, ¿qué estás con los toros, digo, vamos a ver. A mí mi padre de chico no me daba el código penal. Afortunadamente, ni el código civil. Pero yo, en cuanto aprendí a leer, con 6 años me leía El Aplauso y lo devoraba. Entonces eso marca un poco el inicio de esta afición que me ha acompañado desde entonces hasta ahora. Y esa otra imagen que tú haces referencia, para mí es importantísima, porque mi padre durante mucho tiempo aquí ha toreado. Antiguamente se celebraban muchas fiestas camperas, había otra forma de hacer las cosas porque había menos burocracia, menos exigencias sanitarias, menos sanciones, y se podía llevar perfectamente una vaca atada en un Nissan Patros por el paso de la estación y no pasaba nada. Ahora esas cosas no ocurren. Y antiguamente aquí se celebraban muchas fiestas camperas y mi padre toreó en muchas de ellas. En el libro aparece una foto en blanco y negro toreando aquí en el año 70 con su amigo Juan Carlos, porque toreaban los becerros del bombero. Si aquí pudiéramos ahora hacer eso, pues no, imaginaros el disfrute que podía ser poder torear en Jaén los becerros que sobraban del bombero. Pero lo que decía, yo he tenido la oportunidad, y muchos amigos que aquí me acompañan lo saben, de vivir muy intensamente esta ciudad. Esta ciudad se puede vivir con mucha intensidad corriendo en la San Antón, animando al Rafael en la Victoria. En mi caso, un lunes santo en la Merced con la tuna universitaria. Pero no hay ninguna forma más intensa ni más bonita. También la he vivido en el hípico, que tanto añoro montando a caballo. No hay ninguna más intensa, ni más bonita, ni más apasionante que pegarle un par de naturales a una becerra en la Plaza de Toros de tu ciudad. Eso para mí es lo más grande que yo he podido vivir aquí. Y esa foto representa un momento muy... porque además lo recuerdo perfectamente, es la penúltima vez que me he puesto delante de una vaca aquí. Luego, en la última fiesta campera que hizo la escuela, delante de otra, de la ganadería Caña Hermosa, que eso es Procedencia Vega Villar, una vaca muy mala, que además tú te acuerdas de ese día que le pegaba a uno y se iba a la otra punta de la plaza. Pero solo por decirle, he pegado un muletazo a una vaca de Vega Villar, pues ya tiene algo. Y esa vaca que lleva el hierro de Moragón, yo estaba en el callejón con una amiga mía, una persona muy importante para mí, y de repente Joselito Ruz me dice, ¿qué pasa? ¿Que es que no piensas salir? Y poco más o menos que me sacó del callejón
a la plaza. Evidentemente no tenía muleta. Digo, si es que no tengo muleta ni nada. Y Marcos Linares, hoy matador de toros, me la dejó. La vaca iba fantástica, le pegué 3 o 4 naturales seguidos. A ver, que no me cambie con nadie, me vine arriba. Y en el cuarto, ya para darle el paso, en un natural, no fue un pase que he hecho, en un natural, como la muleta de Marco era muy pequeñita, se me quedó enganchada de un pitón y la vaca se fue con la muleta enganchada del pitón y se rajó a la muleta. A mí me dio muchísimo apuro. Hay que ver que le he roto la muleta al niño, hay que ver, no sé qué. Y Marquito entonces me decía, no te preocupes si yo ya necesito una muleta más grande porque como estoy creciendo se me están quedando chicas, no me lo dejo así de rápido. Y como el año que viene voy a las becerradas ya necesito otra muleta más grande porque los becerros, ya hay que ver el niño, pues ese niño ahora es matador de toros y con una muleta el último matador de toros que ha tocado la alternativa en esta ciudad y el penúltimo matador de toros que ha dado la provincia, di esos muletazos, como te digo, sin estar previsto, en un pispar, y no me cambio por nadie porque además, como digo, estaba acompañado de una persona que era y es muy importante para mí y lo pudo ver. Entonces, como dice mi padre, no solo hay que serlo sino parecerlo y decirlo y demostrarlo, ¿no? Si eres aficionado práctico, ahí tuve esa oportunidad. Y hace unos días, cuando se celebró aquí el festejo popular, aunque no llegara a salir, pero que me quedé con las ganas, pero me pareció fantástico que Tauromoción haya tenido ese acierto, porque demuestra que la tauromaquia está muy viva en esta ciudad, en esta provincia, y porque si es la propia afición la que toma el protagonismo, con esto no hay que imputar. Bueno, pues llegamos ahora sí al final. Antes de despedirte, José Luis, déjame que agradezca a Luis Jesús, a la Fundación Caja Rural de Jaén su apoyo para rescatar la historia de la Plaza de Toros de Jaén, pero también la historia de esta tierra, de la ciudad. Muchas gracias. Y ahora sí, José Luis, enhorabuena, por fin lo tienes por aquí. Ahora vamos a tener otras ocasiones para escucharte en otro sitio, en otros puntos. Incluso va a tener ahora también un momento para firmar, para dedicar los libros que se hayan adquirido esta noche. Hay otras formas también de poder comprar a través de la página web de la Fundación. Y lo dicho, enhorabuena por este libro que representa y que recoge los 63 años de historia de la Plaza de Toros de Jaén, 6 décadas, de las que tú también has sido parte fundamental, has sido historia, y de una plaza en la que te has visto crecer, que te has visto torear y que te has visto forjarte como profesional. Enhorabuena. Muchas gracias. Por acompañarnos esta noche, por acompañar a José Luis sobre todo, y siéntase también orgulloso de su historia, de la Plaza de Toros de Jaén, y aquí tienen un ejemplar que debe estar en casa de todo aficionado al mundo del toro, para que personas como yo que tengan la opción de empaparse de todo lo que ha sucedido en este espacio y para que ustedes también tengan la oportunidad de emocionarse y de recordar aquello que presenciaron vuestros ojos. Muchísimas gracias. José, ¿corta?